Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Hoy estamos transmitiendo en vivo porque queremos conversar acerca de un tema muy particular y creo que es un tema muy importante. El tema es una pregunta y la pregunta es, ¿se pierde la salvación? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en este momento. Como dije anteriormente, es una pregunta demasiado importante y que debe ser contestada, porque depende de lo que se entienda por que la salvación se pierde o no, es como uno va a vivir su vida cristiana también. Entonces, o es como uno también va a interpretar la Biblia o a leer la Biblia. Jesús le dijo a uno de los fariseos, un día le dijo una pregunta. ¿Cómo lees? Esa fue la pregunta que el Señor le hizo a un fariseo. Y el fariseo no entendió lo que Jesús le estaba tratando de comunicar a través de esa expresión, ¿cómo lees? A través de esa pregunta, ¿cómo lees? Pero el Señor a nosotros nos da a entender de que esa expresión, ¿cómo lees? Quiere decir, debes volver a aprender. Bueno, acá en Coronel, sobre todo en esta zona de Coronel, yo sé que mayoritariamente se entiende de que la salvación se pierde, o se cree que la salvación se pierde en realidad, más que se entiende. Así que vamos a conversar inmediatamente sobre este tema. Tengo la Biblia acá en mano y vamos a leer un pasaje de la Escritura que nos va a aclarar. Entonces lo primero que tenemos que decir es que vamos a leer Romanos 8, versículo 35. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo por excelencia donde Pablo da a entender quiénes son los salvos y quiénes son los no salvos, o quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios, quiénes son los espirituales y quiénes son los carnales. Hace las distinciones notablemente el apóstol Pablo. Y en ninguna parte deja en el aire la idea para alguna especulación o alguna ambigüedad. Tampoco deja en el aire una expresión como un medio cristiano o un medio salvo o un medio hijo de Dios o un medio hijo de Satanás o un medio no salvo. No, Pablo en todo momento deja con claridad, sin ambigüedad, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los no hijos de Dios. ¿Ya? Así que vamos a conversar rápidamente con respecto a esto. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 35, y dice así. Si usted está tomando su cafecito, puede acompañarme acá, o su mate, no hay problema. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro o he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es todo lo que vamos a leer. Entonces, nosotros acá en A Evangelizar no creemos, sino que sabemos que la salvación es un don de Dios y no se pierde. El concepto de que se pierde o no se pierde, más o menos lo podemos rastrear hace unos 500 años atrás, con todo el proceso de la Reforma, donde vinieron distintos teólogos, y vamos a aclarar algunos conceptos acerca de la salvación, cuando se viene a la mente o cuando se expone que la salvación no se pierde. A mí me ha pasado muchas veces, y yo creo que tal vez a más de alguno le ha ocurrido lo mismo,
cuando uno dice la salvación no se pierde, automáticamente viene una idea equivocada a la mente de la persona que recepciona eso. A la persona en este caso que cree que sí se pierde. ¿Cuál es la idea equivocada que viene a su mente? La idea equivocada es que ¿cómo voy a ser salvo? Y ahora voy a vivir como yo quiero. Y total, puedo pecar, hacer lo que yo quiera. Y ahora voy a irme al cielo porque ya tengo la salvación asegurada. Esa idea está totalmente errónea, equivocada, es falsa. Y es más, me atrevería a decir que esa idea se ha inventado para distorsionar la enseñanza de que la salvación no se pierde. Ya. Otra idea equivocada que se viene a la mente de mucha gente es que el tema de que la salvación no se pierde se debe al calvinismo o se le atribuye a Juan Calvino, a John Calvino. Cuando eso es falso, porque Martín Lutero tampoco creía que la salvación se perdiera. Él creía que la salvación no se perdía. Entonces, ¿por qué no se la atribuimos a Lutero también? Entonces, tenemos conceptos cerrados. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a entender y a creer lo que realmente dice la Escritura, no lo que dice un teólogo o un filósofo disfrazado de teólogo, o lo que diga un cierto perjuicio, porque hay mucha gente que lee en la Biblia lo que ya cree y no lo que ahí dice. Un ejemplo bien básico, aquí ustedes pueden ver debajo del logo de evangelizar que hay una pregunta como en un color medio calipso. Dice, ¿hay que cuidar la salvación? Entonces, hay muchas personas que dicen y esgrimen esta expresión, hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Y eso es falso. Yo le puedo dar todo un año para que usted busque esa expresión en la Biblia. Es más, le podría hasta ofrecer dinero para que usted encuentre esa expresión en la Biblia y jamás la va a encontrar. Nunca va a encontrar la expresión que hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Sino que va a encontrar otra expresión. Y la expresión es que hay que ocuparse la salvación con temor y temblor. Vamos a leer ese versículo, miren, lo voy a buscar acá en la Biblia. Ustedes igual pueden acompañarme si es que no me creen. Temor y temblor. Entonces vamos a leer, y creo que está en Filipenses. Filipenses 2.12. Vamos a leer Filipenses 2.12. Dice lo siguiente. Por lo tanto, o sea, Pablo está concluyendo acá ya un discurso. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces acá Pablo hace énfasis en la expresión ocupaos en vuestra salvación. En ningún momento dice cuiden su salvación, porque si dependiera de nosotros la salvación, entonces en vano murió el Señor. Así que vamos a ver qué significa ocupaos. El término griego que se utiliza aquí para ocupar, para traducir al español como ocupaos, es katergasomai. Katergasomai. Y katergasomai significa trabajar completamente, es decir, lograr, conseguir, lograr, terminar, obrar, ocuparse, producir, hacer, hecho, cometer. Entonces, habla de un trabajo completo o llevar a cabo un trabajo plenamente. Entonces, significa que hay que obrar. Y este tema de una persona que es salva y que tiene que hacer obras porque es salvo, esto es algo que está marcado en la Biblia con fuego. Bueno, una de las cosas que hay muchos mitos dando vuelta dentro de la iglesia evangélica aquí en Coronel. Y uno de esos mitos es como el que estamos hablando en este momento, de que la salvación sí se pierde. Y se le infunde un temor, un miedo a la gente de que por cualquier cosa puede prácticamente perder la salvación. Por dejar de congregarse puede perder la salvación.
por no venir a la oración a tal hora puede perder su salvación, por cometer un pecado en sus pensamientos, por pensar algo malo puede perder su salvación, por no obedecerle al pastor puede perder su salvación, por no asistir a una visita, a una predicación en la calle puede perder su salvación, en fin. Hay un montón de argumentos. Por no diezmar, dicen algunos que también se puede perder la salvación. Entonces, en base a esta falsa idea, a este falso concepto, a esta falsa enseñanza, se han puesto sobre ella muchas más mentiras para tratar así de mantener con un cierto temor a la gente, porque si se le dice a la gente de que una vez que es salvo no pierde su salvación, la gente puede hacer lo que quiera, se va a desenfrenar. Y eso también es falso, esa idea también es falsa. Ahora vamos a entender qué significa ser salvo. Porque no es simplemente repetir una oración, una frase y luego ahora soy salvo, soy hijo de Dios y puedo hacer lo que yo quiera. No. La Escritura nos habla a nosotros de que en la salvación ocurre una obra sobrenatural en nuestra vida. Y esa obra sobrenatural es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, en palabras sencillas, básicas y elementales, significa que Dios cambia nuestro corazón. ¿Y cómo yo sé que Dios ha cambiado mi corazón? Porque hay un cambio en mis deseos. ¿Y cuál es ese cambio en mis deseos? El pecado que amé, que lo abracé, que lo acaricié, que lo hice mío, ese pecado lo comienzo a aborrecer, lo comienzo a odiar, a despreciar, siento asco por él y ya no lo quiero más. Y todo lo que de Dios se refiere, el estudiar su palabra, el tener comunión con otros cristianos, el participar en una congregación, el orar, el querer saber de él, el buscarlo a él y el acercarme a su palabra, que antes yo aborrecía todas esas cosas, ahora yo las amo, las deseo, las quiero buscar, perseguir. Y ese deseo es algo que no es una emoción del momento. No es que yo me emocioné, no es que yo experimenté algo bonito, o justo estaba mal y me acordé de Dios y ahora tengo la necesidad de buscarlo para que me ayude. No, sino que en la persona que ha experimentado la salvación viene un significado en sí mismo, viene un cambio de deseos y un significado. ¿Cuál es el significado? Entender de que Dios me perdonó de mis pecados, que su Hijo vino a morir en la cruz en lugar mío y ahora yo puedo buscarle a Él, puedo servirle, puedo entrar en amistad con Él. Entonces, eso es básicamente lo que le ocurre a una persona que realmente ha sido salva. Y ese sentir, esa experiencia, esos deseos que se producen dentro, no van a frenarse a lo largo del tiempo, no van a detenerse, no van a estancarse, no van a frenarse, sino que van a permanecer en el tiempo y van a crecer. Una persona que es salva no va a experimentar el deseo de volver a su antigua vida. No va a experimentar el deseo de retroceder. Y esto lo vemos claramente con el pueblo de Israel en el libro del Éxodo. Vemos que el Señor sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, que para nuestro caso Egipto representa la esclavitud del pecado. El Señor sacó de la esclavitud del pecado a Israel, pero a Israel no ocurrió nada en su corazón. A los israelitas no les pasó nada internamente, porque ellos, cuando estaban libres de Egipto, cuando estaban ya no en esclavitud, sino que en libertad, estando en el desierto, pasando tal vez un poco de hambre porque Dios los estaba probando, pero siendo personas libres que tenían la gloria de Dios con ellos mismos ahí, presente, ellos pedían algo y el milagro inmediatamente ocurría. Pese a esa condición, ellos deseaban volver a Egipto. Decían, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor allá siendo esclavos, teníamos pan, teníamos todo. Eso le pasa a muchas personas en la actualidad que asisten a una congregación, que creen que son salvos, pero no son salvos. Porque constantemente, continuamente están en su corazón deseando volver atrás, deseando irse atrás, deseando volver a su antiguo estilo de vida.
o deseando volver al estilo de vida al cual siempre han deseado. Perdonen, estimados, que estoy un poco resfriado, entonces me ataca de repente una tos cuando hablo mucho. Entonces, volviendo a lo que decía anteriormente, hay muchas personas creyendo que son hijos de Dios, pero que en realidad están con su corazón en Egipto, su corazón está en su antiguo estilo de vida. Estaba mejor cuando carreteaba, cuando lo pasaba bien con mis amigos, cuando tenía alcohol, drogas, cuando tenía mujeres, cuando tenía dinero, cuando tenía esto, cuando tenía esto otro. Estaba mejor sin Dios. Jesús vino a mi vida y me arruinó la vida, me arruinó mi comodidad, me arruinó mis planes. Es más, cuando uno sale a predicar a la calle o a hacer evangelismo, la gente joven por lo general, adolescentes, jóvenes, dicen, no, es que ser cristiano es aburrido, es fome, es coartarse la vida porque uno tiene que disfrutar, tiene que pasarlo bien, tiene que vivir su vida. Muy joven todavía, me quedan hartos años, tal vez cuando sea más viejo, esté casado, tenga hijos, ya tenga un hogar, algo más establecido, cuando ya haya disfrutado mi juventud de pasarlo bien, ahí tal vez pueda buscar a Dios. Entonces hay mucha gente que está así, pero que cree que es cristiano. Y eso es falso, no es cristiano, estimado. Usted no es cristiano si está con sus deseos no han cambiado, si su corazón no, si usted no experimenta la evidencia de que su corazón ha cambiado. Entonces, una persona salva no puede perder su salvación, pero una persona que dice que es salva no puede vivir como un no cristiano. Si usted está recién en el Evangelio, lleva un par de meses, un año, 2 años, ya 3 años como máximo, usted es una persona que todavía es nueva dentro del Evangelio. Y usted todavía tal vez va a estar luchando con ciertas costumbres, hábitos, con apegos que tiene arraigados porque tal vez estuvo 30, 40, 20, 15 años habituado a un estilo de vida pecaminoso. Y ahora el Señor que lo salvó, que usted experimente ese rechazo contra ese estilo de vida antiguo, contra esa, esas costumbres pecaminosas que tenía. Y usted está luchando contra eso, y usted está rechazando eso y no querer hacerlo más, no practicarlo más, no volver más atrás. Usted tal vez con esta cantidad de años dentro del Evangelio puede estar luchando contra su antiguo contra ciertas costumbres que estaba habituado a hacer. Pero si usted no está luchando, no está batallando y combatiendo esas costumbres para deshacer esos hábitos de usted, eso quiere decir de que usted no ha experimentado la salvación. Por lo tanto, un creyente verdadero va a estar constantemente en crecimiento, renunciando a su antiguo estilo de vida, renunciando a las costumbres pecaminosas a las cuales estaba habituado. Va a estar constantemente, continuamente en un crecimiento. No va a estar decayendo, ni declinando, ni involucionando, sino que va a estar evolucionando, avanzando, creciendo. Por algo la Escritura dice en el Salmo que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y por eso leímos en Filipenses capítulo 2:12 de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar o irá perfeccionándola hasta el día de Jesucristo, no la va a dejar a medias. Así que, estimados que me están escuchando, a esto nos referimos cuando decimos que la salvación no se pierde. Que una persona que es salva para siempre, pero ese que dice que es salvo debe vivir como tal, o está viviendo como tal. La gente a su alrededor, la misma gente de la congregación, la gente que lo conoció, sus amistades, sus vecinos, sus amigos, están viendo en esta persona que está cambiando, que está cambiando, que está cambiando, que está siendo transformado cada día en otro individuo, en otra persona, que ya no va detrás de los placeres, de los deseos pecaminosos y todas aquellas cosas que Dios detesta, sino que va en contra de esas cosas y va buscando todo lo que a Dios le agrada.
Así que, estimados hermanos, y me quedo con el libro de Romanos. Yo les invito a que leamos Romanos capítulo 8. Ustedes pueden leerlo por completo en sus casas con más detenimiento y con más calma. Y recuerden lo que el Señor le dijo a ese fariseo. ¿Cómo lees? ¿O cómo le están haciendo leer a usted? ¿O cómo le están diciendo que dice ahí? Lo importante es que usted se siente, tome la escritura y lea con calma, lea con tranquilidad y reflexione lo que está leyendo, porque muchos de nosotros nos cuesta reflexionar, nos cuesta meditar y entender lo que estamos leyendo, y a muchos se les hace una tarea laboriosa y pesada el volver a leer un texto. Así que yo le invito a que lea una y otra vez hasta que lea bien y entienda bien. Por eso Pablo dice en Romanos 8:35, hace una pregunta primero, después de todo lo que él escribió en Romanos 8, hablando acerca, este es el verdadero Hijo de Dios, este no es Hijo de Dios, este es un carnal, y este es un espiritual, este es un no cristiano, este es un cristiano. Después de hacer y aclarar los dos tipos de personas, Pablo hace una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él está preguntando esto a los creyentes. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y escuche, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Él está nombrando cosas que son difíciles, terribles de sobrellevar. Una tribulación, una persecución, una angustia terrible, el hambre, la necesidad, la escasez. La desnudez también habla, o sea, refiriéndose a la carencia económica, el peligro, o sea, cuando estoy en una situación de peligro, o la espada, o la misma muerte, se está refiriendo con la espada, porque antiguamente el arma letal era la espada. Entonces, él está haciendo esa pregunta y después responde con una escritura diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ese término antes del versículo 37 quiere decir que Pablo lo que va a introducir ahora es como una afirmación, es como una respuesta a sus preguntas que él está haciendo. Entonces, la respuesta a sus preguntas es la siguiente. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, en la tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, la escasez económica, en el peligro de nuestra vida, frente a la persecución por ser creyente, frente a la tribulación por ser creyente, frente a todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por nuestro propio mérito, por nuestra propia fuerza, porque somos más valientes, somos más esforzados, porque somos más intelectuales o porque somos más inteligentes, más bonitos, somos más agraciados. No. No es por nuestra fuerza, ni por nuestro mérito, ni por nuestra propia energía o capacidad. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquel que nos amó es nuestro Padre Celestial, es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, nuestro Dios eterno. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, aquí la expresión en el griego quiere decir que a Pablo se le convenció, se le persuadió para llegar a esta seguridad. O sea, ¿quién lo persuadió? ¿Quién lo convenció? ¿Quién le dio esta seguridad? Fue el propio Dios. Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, un ente espiritual de categorías mayores, ni la vida, ni los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia que los seres humanos, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para aquellos que me están escuchando que dicen, ay, no está escrito el ser humano, no está escrito, pero el Señor dice, ninguna otra cosa creada. Los seres humanos somos seres creados. Así que ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos a nosotros mismos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, estimados evangelizadores, que estas palabras le den seguridad a usted de su salvación, que le den la seguridad
de salvación. Sé que este tema es mucho más largo, hay mucho más que abarcar, pero por el momento vamos a conversar esto, vamos a hablar esto. En otro video más que vamos a transmitir en vivo, vamos a dar más palabra de Dios, más escritura, las cuales reafirman que una persona que es salva no pierde su salvación, pero aquel que dice que es salvo debe vivir como tal. Debe amar a Dios, estudiar su palabra, amar la escritura, debe amar a los hermanos, a los creyentes, a los otros creyentes, debe tener comunión con los creyentes. No debe desviarse tras una herejía o tras una falsa enseñanza, porque el Señor dice que los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos ministros, ellos engañan a la gente que no es creyente, a aquellos que no son escogidos, a aquellos que no son salvos. Así que Dios les bendiga, estimados evangelizadores. Hasta acá vamos a dejar el tema de hoy y que el Señor les guarde, que tengan una hermosa semana. Y cualquier comentario, duda, consulta, déjenla ahí en los comentarios de este video. Y con la ayuda del Señor vamos a estar tratando de responder la duda que aparezca. Y también en el próximo video vamos a hablar un poco más de esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, esta salvación eterna. Que Dios les bendiga, estimados. Shalom.